Muy buenos días. Hoy nuevamente en la entrevista vamos a estar en esta oportunidad con el profesor Óscar Mauro Delgado Andía, quien es una persona muy conocida dentro de la ciudad, de la provincia, de la región y de nuestro país también. Así es que vamos a tener un espacio de poder dialogar sobre todo lo que ocurre en esta coyuntura política. Vamos a darle la más cordial bienvenida al profesor Óscar Mauro Delgado Andía. Estoy a lo que usted me diga. Estamos en un momento de coyuntura política. En estos últimos días las encuestas han hecho unas revelaciones un tanto extrañas. En primer término, ¿usted cree en las encuestas? Yo no voy a caer en la gran taradez, en la estupidez de descalificar a las encuestas, porque las empresas encuestadoras utilizan la teoría de la probabilidad, que es parte de la ciencia matemática, y que las grandes encuestadoras como Ipsos Apoyo son internacionales y creo que están asociadas a la gran empresa norteamericana, la Gallup, que nunca se ha equivocado en decir quién va a ser el presidente de Estados Unidos, aunque en realidad, bueno, en Estados Unidos no hay ningún problema, que acá por cosas que no tienen mayor fundamento prohíben las encuestas hasta, diremos, máximo las encuestas pueden ser hasta 8 días antes de las elecciones. En Estados Unidos y en los países de Europa pueden realizarse las encuestas en la víspera de las elecciones. Es decir, el cuestionamiento de las encuestas no tiene ninguna base. Pero en este caso, últimamente las encuestas del día domingo último han reflejado diferencia entre las empresas encuestadoras, ¿no? En unos, por ejemplo, aparece Hernando de Soto, en otras aparece Keiko, en otras Lescano y así sucesivamente. Esa diferencia es simplemente por el método de trabajo, pero no es atribuible a la naturaleza de lo que significa el fenómeno del encuestamiento, diremos, el encuestamiento. Bueno, en fin, estoy convencido de que las encuestas tienen valor. Si no tuvieran valor, ya pues las empresas encuestadoras que ganan bastante billete ya hubieran desaparecido del escenario mundial. Ahora, hay otro problema, ¿no? De que pues, con motivo de las elecciones siempre aparecen a última hora un conjunto de sujetos que dicen que son encuestadores. Bueno, a ellos no se les puede dar ninguna credibilidad en absoluto, pero sí las encuestadoras serias tienen que tener la credibilidad del caso. Ahora bien, hay una diferencia, claro, hay unas encuestas que concretamente al candidato que hasta ahora parece el más fuerte para llegar a la segunda vuelta, porque es imposible que algún candidato pueda ganar en la primera vuelta, dada la dispersión del voto. Hay 8 candidatos a la presidencia de la República y que ya lo eliminan a Lescano para la segunda vuelta. Entonces, yo estoy convencido de que, y por eso he dicho públicamente, de que yo estoy convencido en contra de lo que dice un analista político y entre paréntesis periodista Bermudo Valladares. Hay una especialidad nueva que ha surgido que se llama la politología. Hay especialistas en politología. Bueno, yo a los politólogos no les doy mayor importancia, porque lo que importa para hacer el análisis político es la experiencia de lucha y la experiencia social que tenga alguien para hacer precisamente la apreciación sobre los fenómenos políticos sociales. Es decir, esto no se aprende en ningún salón, sino es consecuencia de la misma práctica, porque yo aplico aquel principio que es totalmente demostrado: la práctica es el criterio de la verdad. Faltan solamente... Sí, para usted, ¿quiénes pasarían a segunda vuelta? Yo estoy convencido de que Lescano va a pasar a la segunda vuelta. Ahora, ¿con quién? Podría ser con Keiko Fujimori, pero parece necesariamente que el peruano de apellido español, así le dicen a don Hernando de Soto, él pasa también a la segunda vuelta, pero su acompañante, a mí me parece, reitero, que sería... ¿Indiscutible va a ser Lescano?
Es mi apreciación. Ahora, yo no quiero, esto no es un artículo de fe, yo no soy sacerdote, bueno, yo no soy teólogo, uno puede equivocarse, pero yo quisiera no equivocarme porque le voy a decir la verdad de las cosas. Yo califico, vamos a poner así, yo he dicho públicamente y me reitero, yo voy a votar para la presidencia de la República por Verónica Mendoza. Y digo públicamente, según mi apreciación, doña Verónica Mendoza, que es muy bonita para mi visión, ella no es izquierdista, no es socialista, no es marxista, no es comunista, es simplemente una persona progresista y nada más. Hasta hace poco ella aplaudía el gobierno de Venezuela y en la última entrevista ella un poco se aisló de esa, de ese gobierno que es actualmente dirigido por el presidente Maduro. No podría ser un criterio de calificación del izquierdismo de una persona si apoya o no apoya al gobierno del presidente de Venezuela. Lo cierto es que, claro, el gobierno peruano legalmente reconoce al señor Guaidó, pero bueno, la verdad de las cosas es que el verdadero poder no es del señor Guaidó, sino del Ejecutivo, que es presidido por Maduro. Claro, el verdadero poder, el verdadero presidente es el presidente Maduro, no hay nada que hacer. Ahora, profesor, en la izquierda, actualmente en el Perú, se han visto varios representantes. Por ejemplo, hasta al mismo Lescano le dicen que está un poco su tendencia hacia la izquierda. Tenemos a Verónica Mendoza, tenemos a Pedro Castillo, que también en estos últimos días ha estado subiendo. ¿Cuál es la opinión con respecto a Castillo? Si el concepto de izquierda se lo estira hasta hacerlo aparecer como irreconocible, bueno, pues dentro de esto el señor Lescano es izquierdista. Pero yo lo digo, Óscar Mauro Delgado Andía, no, yo no soy un improvisado. Yo soy, tengo que decirlo, yo ni siquiera soy socialista. Yo desde los 14 años, desde el colegio Vigil, y siempre yo he sido muy estudioso, al leer los libros de marxismo he descubierto que mis ideas coincidían con lo que enseñaba el marxismo. Yo no soy socialista, yo soy enemigo del terrorismo, claro, del extremismo, pero soy comunista, y aunque la opción comunista ya se habrá desplazado en el mundo para de acá a 1000 años, pero conviene decirlo, y además yo no soy un traficante político, he sido dirigente de muchas situaciones, diremos, que requieren la representación de las masas. Pero mucha gente también ha cuestionado de repente su participación como dirigente, ¿no? Pero ¿en qué sería? Porque lo que yo estoy muy satisfecho es que yo he sido presidente del Congreso Interregional de Izquierda Unida en 1991 en Ayacucho, de los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Y también en 1999 he sido el presidente del Congreso de Reconstitución del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Esas cosas a mí me satisfacen. Además también tengo que decir que yo he sido presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, pero eso sí que quede claro rotundamente y sin ninguna duda de que Óscar Mauro Delgado nunca ha aprovechado del poder político para beneficio personal. Sí he sido director de la UCE porque hubo la coyuntura, porque nadie quería ser director de la UCE, no se tenían miedo. Y entonces yo entré ya como quinta opción, pero yo mismo propuse a A, a B, a C, a D y no quisieron. Entonces en esa alternativa, en esa coyuntura, donde había la necesidad de cubrir a la dirección de la UCE, yo lo hice, pero como una alternativa ya de último momento, diremos. Profesor, le preguntaba sobre el profesor Castillo, que está subiendo y mucha gente de repente no le da mucha importancia. ¿Sería posible que Castillo llegue a la segunda vuelta? Eso sí, le voy a decir como que 1 más 1 es igual a 2. De eso estoy absolutamente seguro, de que el profesor Castillo no llega a la segunda vuelta. Es imposible. Claro que va a tener una masa de electores. El profesor Castillo es un chupe
es simplemente, él está siendo utilizado por el presidente o el expresidente del gobierno regional de Junín, Vladimir Cerrón, que es médico porque se benefició de una beca y estudió en Cuba. Bueno, pero no estamos hablando de Vladimir Cerrón, sino una precisión. Quiero reiterar, según mi análisis, porque yo también soy analista político, no tenemos por qué chuparnos, ¿no?, ante los de Lima, ¿no? Porque ese es parte del colonialismo mental. Yo soy enemigo de ser colono mental, de que el profesor Castillo es un chupe. Él lo está utilizando Vladimir Cerrón, pero el profesor Castillo, por circunstancias objetivas de la frustración de las masas, diremos el desengaño, etcétera, etcétera, el profesor Castillo aparece como una alternativa para un sector del pueblo peruano. Y lo vamos a ver en las elecciones, en el cotejo de la elección parlamentaria. Es muy probable, altamente probable, casi 100%, que va a salir un congresista del departamento de Ayacucho del grupo del profesor Castillo, del símbolo del lápiz. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de derecha y de izquierda, porque eso es lo que se está notando en esta coyuntura, ¿de qué tipo de derecha y de qué tipo de izquierda hablamos? Bueno, la derecha es una sola. Significa el mantenimiento del sistema de explotación y de dominación capitalista. Eso es derecha. ¿Y qué cosa es izquierda? Significa una actitud más o menos consecuente, pero que cuestiona al sistema de explotación y de dominación capitalista. Es una cosa tan sencilla para diferenciar derecha e izquierda. Sí, pero hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de gobiernos izquierdistas que no le favorecen al pueblo, sino se favorecen a ellos mismos. Todo eso no eran izquierdistas, eran unos traficantes, unos miserables pseudo izquierdistas. Eso lo hemos visto con un expresidente que tiene un mal recuerdo, un expresidente del Ecuador, lo mismo también en Bolivia y en el caso peruano, ¿no? Entró con el furor, diremos, con la esperanza de las masas del pueblo peruano de que era nacionalista, más o menos izquierdista, el señor Ollantumala, cuando fue simplemente peor que un perro dominado totalmente por su mujercita Nadine Heredia, a quien yo le tengo una gran estimación, pero una gran estimación por su hermosura física, ni nada más. Profesor, centrándonos en el tema político a nivel de la región Ayacucho, usted mencionaba que había una posibilidad de que el lápiz pueda poner a un congresista. ¿Quiénes más serían los dos? ¿O representantes de qué otros grupos políticos serían los otros dos congresistas que tendría la región Ayacucho? Una posibilidad dominante, el del lápiz. Y entonces eso ya, entonces yo considero que hasta lo podría felicitar desde ahora al número uno. Ya me he olvidado quién es el número uno de la lista del un apellido, él es de Fajardo, lo único que sé que es un Fajardo, que es de Fajardo, que es un luchador, bueno, en fin. O sea, él estaría casi seguro. Para mí es totalmente seguro, para mí. ¿Quiénes serían los Entonces los otros dos, si bien es cierto que que por la ley que han sacado de equiparidad, entonces tiene que ser mitad hombres, mitad mujeres en lo que se refiere a la conformación de la lista, pues, pero de esos 4 van a salir solamente 3, entonces faltarían 2. A mí me parece que necesariamente va a salir alguien de la lista, pues, del señor Lescano. Ahora, el tercer candidato o el tercer congresista, yo quisiera que fuera alguien que es de Huanta, y tengo que decirlo públicamente, yo tengo una gran simpatía y lo he acompañado y él también me ha acompañado en varias luchas sociales, el profesor Cárdenas, y entonces es muy probable que yo apoye en la elección parlamentaria por el número 3 del profesor Cárdenas, aun cuando está en un grupo, claro, ultraderechista, ¿no?, de Somos Perú, pero dejando de lado eso, yo pienso que también hay una responsabilidad como buenos huantinos que tenemos que ser, de apoyar a un huantino. Aún que él esté dentro del grupo que tiene al señor Martín Vizcarra, que ha sido el expresidente del Perú,
y que tiene mucho cuestionamiento? Bueno, pero Vizcarra es un candidato más al Congreso y en ese sentido tan equiparable como candidato al Congreso como el profesor Cárdenas, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión con respecto a Vizcarra, si hablamos del tema? Bueno, Vizcarra, pues para mí, yo lo digo con libertad, como siempre lo he dicho, sin ningún temor, porque uno va a tener temor. Y cuando uno se tiene rabo de paja, no tiene uno temor a nada. Vizcarra tiene la responsabilidad médica, la responsabilidad humana de que él sí, y que está demostrando que o es un muy incapaz o es, pues, diremos, un sujeto moralmente muy deplorable, que cuando tuvo el poder siendo presidente del Perú no ha tomado ninguna acción para combatir esta pandemia que se venía con fuerza para el Perú, y no lo ha hecho, y por eso es que ahora tenemos la variante brasileña en el Perú, y el Perú no tiene, pues, las condiciones, no tiene la infraestructura, no tiene las condiciones médicas, hay una carencia de especialistas, etcétera, etcétera. ¿Y la responsabilidad de quién es? Lamentablemente del señor Vizcarra. Pero las masas que son, diremos, muy impresionables, y las masas no tienen conciencia de evaluación, no solamente política, sino simplemente de evaluación personal, es altamente probable que Vizcarra sea elegido congresista por Lima. ¿Sí? Pero el día 8, la Comisión Permanente del Congreso se va a reunir para ver específicamente el caso de Martín Vizcarra. Bueno, eso ya... que puedan dejarlo de lado ante esta... Eso ya es un problema que no es de solución inmediata. Probablemente el actual Congreso querrá castigar, pues, al señor Vizcarra, pero ya no, es una cuestión que se va a ver. Y además habría que ver hasta dónde puede avanzar también la resolución, diremos, viril, la resolución de hombre del Congreso. De repente en el Congreso se van a chupar y no van a sancionar al señor Vizcarra. En caso lo sancionen, ¿es factible que esta sanción pueda hacerse efectiva si él es elegido congresista? Por supuesto, eso ya lo inhabilita y le impediría ejercer la función de congresista que le haya dado el pueblo, el electorado de Lima, quiero decir. Hoy en día, Keiko Fujimori dice que está arrepentida de haber tenido este tipo de congresistas. ¿Usted le cree? ¿Quién creyera, diremos, lo que dijeran estos japoneses? Porque son japoneses. Alberto Fujimori vino ya, es un chiquillo, de 10 años. Es un japonés, y la prueba de que es japonés es que él fue candidato al Senado del Japón, y cuyo requisito sine qua non era ser japonés de nacimiento. Ahora que su hija Keiko haya nacido en el Perú, ya es otra cosa, creo que le llaman Nikkei. Bueno, en fin, pero yo no confío ni en el padre ni en la hija. Además, bueno, es como si yo estuviera haciendo, por la calificación moral, haciendo antipropaganda. Prefiero, para que no se me tache de estar haciendo una antipropaganda contra Keiko, prefiero no decir más, y no vale la pena en realidad, pero Keiko no llega a ser presidenta, imposible. Pero sí podría pasar a segunda vuelta. Podría, hay una posibilidad, podría pasar, ¿por qué no? ¿Cree usted que todavía existe un voto duro o un voto vergonzante o un voto escondido del fujimorismo? Es porque en el pueblo peruano, que siempre ha pasado o casi siempre ha pasado, diremos, por una situación económicamente muy deplorable, les queda el recuerdo del beneficio que ha recibido por el asistencialismo del gobierno de Fujimori. Pero hay una cosa también, eso ya requiere otro análisis, ¿no? ¿Dónde están los 6.000 millones de dólares que han desaparecido? ¿Dónde está el manejo del aparato del Estado, etcétera, etcétera? Pero ese beneficio social que han recibido por las acciones del Estado vía el gobierno de Fujimori queda como recuerdo, y como agradecimiento hay una lealtad a lo que significó el fujimorismo como gobierno. Profesor Delgado, ahora que vamos a tener un nuevo presidente, ¿qué le diría usted a este nuevo mandatario del país para poder gobernar frente a esta crisis de salud que estamos viviendo? Si yo tuviera creencias religiosas, le diría
Ojalá que Dios le inspire, pero no, lamentablemente no tengo creencias religiosas y quien quiera que sea el nuevo presidente, se presenta una situación, en primer lugar, difícil, muy difícil, por esto de la pandemia, del virus. Tengo una persona a quien yo quiero mucho, y que parece que está en un problema muy serio, pues, y por eso más tarde voy a ir a Ayacucho, y que el primer problema ahora para el Perú es superar la pandemia de este virus maldito. El segundo problema, una vez, porque se va a superar, no creo que dure más de un año, es el problema, diremos, de la acción estatal para reivindicar mínimamente a las grandes necesidades económicos sociales del pueblo peruano. ¿Usted cree que después de esta elección que vamos a tener de nuevo presidente, el pueblo peruano podría nuevamente decir que nos hemos equivocado en elegir al nuevo presidente? Yo pienso que el pueblo peruano no va a tener tiempo para hacer esa clase de reflexiones, porque las secuelas de este maldito virus van a durar. Claro, yo no, bueno, las alternativas son, diremos, todas contra el pueblo peruano. La única alternativa que podría beneficiar al pueblo peruano, no es que yo quiera hacer propaganda, pero que en fin, ya lo he dicho, sería la alternativa, diremos, progresista de Verónica Mendoza. Pero Verónica Mendoza, eso sí lo voy a decir, no llega a la segunda vuelta. Mucha gente dirá, de repente el profesor Delgado cuando habla, cuando se dirige a la población, bueno, la gente trata y dicen, bueno, pues el profesor Delgado es un loco y habla cualquier cosa. ¿Qué dice usted? Bueno, lo único que causa es risa, y esa risa no es mía, sino la risa es de los especialistas. Yo quisiera tener para su programa, diremos, un diálogo con el psiquiatra del servicio social que hay, que funciona en el local del SUTE de Huanta, para hablar en términos científicos de las psicopatologías, etcétera, etcétera. Y de repente hay gente, claro, que dice que el profesor Delgado es un loco, pero es un loco medio raro, porque yo me remito a quienes puedan evaluar, por ejemplo, esta entrevista. Y con toda seguridad, quienes evalúen esta entrevista van a decir, así habla un loco, entonces que vivan los locos. ¿Usted se molesta cuando le dicen loco? No, porque me gusta, al contrario, loco Delgado me gusta. Muy bien, profesor Delgado, le agradecemos mucho por este tiempo. Ha sido breve, pero ha sido bastante nutritivo para la población que todavía de repente tiene un poco esquiva la decisión por quién elegir este próximo domingo. Finalmente, su sugerencia de repente a la población para que asista a la votación de este domingo. En el contexto del terrorismo por el virus, ninguna sugerencia puede tener algún valor. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría que yo pudiera hacer alguna sugerencia en el marco de la presencia, diremos, criminal, infame de este maldito virus? Muchísimas gracias por esta entrevista, profesor. A usted, periodista Bermudo Valladares, muchas gracias.